Bueno, estamos frente a uno de esos proyectos que en el cúmulo de proyectos que tratamos a fin de año, muchas veces no llegamos a evaluar conscientemente la importancia, la trascendencia y las consecuencias de lo que estamos votando. Por eso yo en primer lugar lo que quiero es pedirle a todos mis compañeros de esta legislatura, a cada uno y cada una de los legisladores y legisladoras que integran las distintas bancadas, que presten atención a lo que estamos dando, porque realmente es de una importancia y de una gravedad inusitada. Y así lo demuestra que pese a que no tuvimos tratamiento en asesores, que antes se hablaba de proyectos y de cuestiones sin consultas, bueno, este es un proyecto que reforma el Ministerio Público y no hemos escuchado en la Comisión de Justicia ni siquiera al Ministerio Público. Ya no digo a los 3 titulares del Ministerio Público, ni siquiera al Ministerio Público Fiscal, que es el directamente afectado por esta modificación. Ni siquiera esta reforma con la carga que va a existir de poder enfrentar. Esta reforma, para que se comprenda lo que está haciendo, es modificando el rol del Ministerio Público y convirtiéndolo prácticamente en un auxiliar del Poder Ejecutivo, que en proyectos que tienen un interés público, social, un interés que muchas veces afecta a los más vulnerables de nuestra sociedad, va a tener un contralor del Ministerio Público Fiscal. Existen 3 supuestos, como dijo recién la diputada preopinante, que han sido enumerados. Pero a mí me parece importante poder plantear que dentro de estos 3 supuestos hay un supuesto residual, que es aquel que dice que se va a poder intervenir, que este tipo de intervención se va a hacer en todos aquellos procesos que el propio Ministerio Público Fiscal defina que son de su interés. Entonces, la verdad es que primero se habla de los procesos colectivos, se habla de aquellos procesos que tienen que ver con la obra pública, pero en definitiva nos quedamos con este inciso que es el que le da una apertura en la intervención absoluta al Ministerio Público a todo aquel proceso, escuchen bien, que el Ministerio Público Fiscal defina que es de interés público, ¿sí? Me parece que cuando vemos luego cuál va a ser ese tipo de intervención, vemos que en realidad lo que va a hacer es una obstaculización, un ancla en la posibilidad de los jueces de poder decidir conforme a la justicia el resguardo de los intereses de los porteños, de las porteñas, en especial de los más vulnerables. Vemos que se retiraron a último momento, recién nos llegó la última versión, que es la que finalmente vamos a estar votando. Y bueno, se retiraron 2 incisos que compartimos, nos parece bien que se hayan retirado, pero el primero denota claramente, muy claramente, que estamos hablando de una clara definición en función de cuál es el nuevo rol del Ministerio Público, que es defender los intereses del Ejecutivo, muy lejos de lo que se dice cuando se manifiesta que el Ministerio Público Fiscal, por fuera de los otros 2 titulares del Ministerio Público, es quien tiene que tener esta intervención, porque es el más distante, es el único distante de los intereses en juego. Bueno, casualidad o no, el inciso que se ha retirado es aquel que decía que preveía la intervención en forma previa a disponer el rechazo in limine de la acción. Es decir, en el único supuesto donde ahora no va a poder intervenir el Ministerio Público Fiscal es cuando el juez decide in limine que corresponde rechazar la acción. ¿Por qué? Y porque ahí el Ministerio Público Fiscal, transformado en representante del Ejecutivo, ya no tiene interés. Entonces, la verdad es que es de una gravedad inusitada. Y tengamos en cuenta que esto no reforma solamente el contencioso, reforma la ley de amparo.
Estamos hablando de ponerle un ancla a las cautelares para aquellos y aquellas que dicen defender los intereses de los más vulnerables. Les comunico, les cuento que lo que están haciendo es previendo una vista previa, incluso en las medidas cautelares, hasta para el dictado de una cautelar, va a tener que tener una vista previa al Ministerio Público Fiscal, sin plazo perentorio, porque todos sabemos que luego los plazos, como son ordenatorios, no se cumplen, se dilatan, etcétera, etcétera. La otra gran consecuencia y la otra gran víctima de esta ley que vamos a votar es la celeridad procesal. En una justicia que todos sabemos que sufre de lentitud, le ponemos un ancla, vista, 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 vista. ¿Qué quiere decir vista? Que frente a cada decisión el juez tiene que mandarle el expediente al Ministerio Público, esperar que pase el plazo y recién ahí poder decidir. Celeridad, cero. Se murió la celeridad en el proceso contencioso. Yo quiero terminar diciendo, porque la verdad que es mucho lo que se puede decir, pero quiero decir que en este tratamiento express que tuvimos, sin posibilidad de discusión profunda, como hubiera sido bueno, con actores de la justicia, tuvimos cartas que fueron dirigidas a los miembros de la Comisión de Justicia, a la Comisión de Justicia, muy preocupadas, por ejemplo, de ASIG, del CELS, de FAM, de INESIP, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y también de más de 22 jueces del fuero contencioso administrativo y de relaciones del consumo. Yo voy a leer los nombres de los jueces porque me parece que es importante quiénes son los jueces que han manifestado su preocupación y su rechazo a esta ley, sí, que no ha tenido tratamiento, que ha pasado sin mayor discusión. Fabiana Yafric, Romina Tesone, Roberto Gallardo, Elena Liberatori, Patricia López Vergara, Lidia Lago, Osvaldo Tegui, Aurelio Amirato, Alejandra Petrella, Guillermo Scheidler, Víctor Trionfetti, Martín Furchi, Marcelo Sejón, Martín Furchi, Marcelo Sejón, Cecilia Molica, Soledad Larrea, María Rosa Silurso, Francisco Ferrer, Darío Reynoso, Carlos Balbín, Pablo Mántaras, Hugo Zuleta, Marcelo López Alfonsín. Estos jueces han terminado su carta diciendo: por último, quisiéramos destacar que el proyecto, en caso de ser aprobado, supone una limitación formal y sustancial en el ejercicio del Poder Judicial sobre el control y garantía de los derechos de los habitantes de la ciudad. En síntesis, entendemos que el proyecto no contribuye a garantizar la independencia y eficacia del Poder Judicial, la tutela judicial efectiva y, aún más importante, desconoce en parte los derechos y garantías que nuestra Constitución reconoce a todos y todas. Señor presidente, quiero terminar diciendo que en esta casa se escucha muchas veces grandes preocupaciones por la República. Bueno, a la República se la defiende votando leyes que uno considera que van a hacer mejores nuestras instituciones y no que van a vulnerar derechos y garantías y que van a dar por tierra con lo que todos queremos, que es una mejor democracia, mejores instituciones, mejor república y una mejor ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias.